se hacen reaccionar 100 gramos de yoduro de potasio con un mol de sulfato cúprico, dando como productos yoduro cuproso, yodo gaseoso y sulfato de potasio. Determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso, y la cantidad de yoduro cuproso y yodo gaseoso producidos. Bueno, vamos a escribir, vamos a escribir los datos que se tienen y la reacción química que se produce, ¿no? Tenemos 100 gramos de yoduro de potasio que va a reaccionar con un mol de sulfato cúprico. Tenemos un mol de sulfato cúprico. Dando como productos, vamos a escribir la reacción química. Tenemos aquí el yoduro de potasio más el sulfato cúprico. Nos van a dar como productos, nos dice, yoduro cuproso, es el yoduro cuproso, más yodo gaseoso y más sulfato de potasio. Y nos piden determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Una de las preguntas es esa. ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Y también nos preguntan la cantidad de yoduro cuproso y de yodo gaseoso producidos. Entonces, ¿cuánto se ha producido de yoduro cuproso y de yodo gaseoso? Eso también nos están pidiendo calcular. Ahora, para responder a las interrogantes planteadas, es necesario que nuestra ecuación química esté igualada, ¿no? Como podemos observar, si hacemos un análisis, vemos que acá en la parte izquierda tenemos un potasio y en la parte derecha tenemos dos potasios, ¿no? No está igualada. También la cantidad de yodos en la parte izquierda tenemos 1, en la parte de la derecha tenemos 3 yodos, ¿no? No está igualada la ecuación química. Vamos a ver si se puede igualar por el método ion-electrón, para lo cual vamos a ver si se pueden, si hay sustancias que se oxidan y se reducen en nuestra reacción, y si podemos igualar por ese método. Vamos a, para el método de ion-electrón, necesitamos saber qué sustancias se ionizan y qué sustancias no se van a ionizar en nuestra reacción. La primera sustancia que participa como reactivo es el yoduro de potasio. Es una sal y se va a ionizar en potasios más 1, ¿no? Potasios más 1 y yodos menos 1. Sería yoduro, ¿no? Nos vamos al siguiente reactivo, es otra sal. Tenemos el sulfato cúprico. El cobre está con su valencia más 2. Se va a ionizar en cobre más 2. Y este otro, el sulfato, se va a ionizar con su carga menos 2. A continuación nos vamos a los productos. Tenemos el yoduro cuproso, el cobre va a estar con su valencia más 1, y el yodo va a estar con una carga menos 1. El siguiente producto es un gas, el yodo, en estado gaseoso, no se va a ionizar, va a tener una carga 0. El siguiente es una sal, sulfato de potasio, se va a ionizar en potasios más 1, y sulfatos a la menos 2. Entonces, de esa manera se va a ionizar nuestros reactivos y productos. Ahora analizando, ¿no? Para ver si hay unas sustancias que se oxidan o se reducen. Veamos, ¿no? El cobre pasa de más 2. Primerito el yodo, ¿no? Acá tenemos el yodo, como yoduro menos 1, pasa a yodo 0. Entonces quiere decir que se está oxidando, ¿no? Entonces podemos escribir esa semireacción de yoduro, ¿no? Yodo a la menos 1, pasa a yodo gaseoso. Después tenemos al cobre más 2, está pasando a cobre más 1. Entonces se está reduciendo. Entonces ahí tenemos las reacciones de oxidación y reducción. Después los otros elementos o las otras sustancias, sulfato permanece como sulfato. Entonces serían las únicas sustancias que se van a oxidar y se van a reducir. Entonces se puede igualar esta reacción por el método ion-electrón, porque tenemos sustancias que se reducen y se oxidan. Entonces vamos a igualar cada semireacción, ¿no? En el método de ion-electrón identificamos las sustancias que se oxidan y las sustancias que se reducen, y a continuación
a partir de estas sustancias, ¿no? Cada sustancia que participan, que se reducen o se oxidan, se llaman semireacciones. Cada semireacción se tiene que igualar, ¿no?, la cantidad de átomos en primera instancia y después la cantidad de cargas. La primera semireacción, en la parte izquierda tenemos un yodo y en la parte derecha 2. Entonces acá ponemos un 2, 2 yodos, ya estarían igualados. Entonces igualamos ahora la cantidad de cargas. Tenemos menos 2 en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos 0. Pues para que se igualen las cargas, podemos sumar electrones a la parte derecha. Vamos a sumarle más 2 electrones. Eso permite igualar la cantidad de cargas. Más 2 electrones con su carga negativa a la menos 1. Entonces, con eso estamos igualando. En la parte izquierda, 2 por menos 1, menos 2. Y en la parte derecha, 2 por menos 1, menos 2. ¿No? Están igualados la primera semireacción, tanto las cargas, los dos átomos y las cargas. Pasemos a la segunda semireacción. Tenemos cobres, un cobre. Están igualados los cobres. Ahora igualamos la cantidad de cargas. En la parte derecha tenemos más 2 y en la parte izquierda tenemos más 2 y en la parte derecha tenemos más 1. Para que se igualen las cargas, en la parte izquierda le sumamos más un electrón. Eso me permite igualar las cargas. Más un electrón con su carga negativa. Más del electrón va a ser menos 1. Con este más 2 del cobre, más tener menos 1 más 2, más 1. La carga neta de la parte izquierda, que va a ser igual a la parte derecha más 1. Entonces ya se tienen igualados en la segunda semireacción. Se han igualado los átomos y la cantidad de cargas. Ahora lo que a continuación es, una vez que se tienen, ¿no?, igualados, es igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos. En la primera semireacción se están perdiendo 2 electrones y en la segunda semireacción se están ganando un electrón. O sea, la primera semireacción, como se están perdiendo electrones, es una reacción de oxidación. Y en la segunda reacción, como se están ganando electrones, es una reacción de reducción. Ahora, para igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos, se están perdiendo 2 en la primera semireacción, se están ganando 1 en la segunda semireacción. Entonces, para que se igualen la cantidad de electrones ganados y perdidos, la segunda semireacción se va a multiplicar por un número 2. Eso va a permitir igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos. Y después tenemos que sumar, ¿no?, sumar cada semireacción. Todo lo que está en la izquierda permanece en la izquierda y todo lo que está en la derecha de la flecha permanece a la derecha. Hay que tener en cuenta que si multiplicamos por algún número, todos los coeficientes de la ecuación se multiplican por ese número, ¿no? Entonces, acá tenemos la ecuación, ¿no? Ya la vamos a multiplicar por 2 a la segunda semireacción para igualar la cantidad de electrones. Entonces, vamos a sumar ambas ecuaciones. Tenemos 2 ioduros, ese es el primer reactivo, en la primera semireacción, más la segunda semireacción. Acá tenemos este 2 que va a afectar al cobre más 2, ¿no? 2 veces cobre más 2. Los electrones ya no lo copiamos porque se van a cancelar, ¿no?, porque van a tener la misma cantidad de electrones ganados y perdidos. Esos serían los reactivos de las 2 semireacciones sumando. Pasamos a los productos. En la primera semireacción tenemos un yodo gaseoso, más 2 veces el cobre a la más 1. Esa sería la suma, ¿no?, de ambas semireacciones. Ahora trasladamos estos coeficientes encontrados a nuestra ecuación original. Copiamos la ecuación original y trasladamos esos coeficientes. Acá, el yoduro viene del yoduro de potasio. De ahí ha venido, ese 2 viene ahí. Este cobre más 2 viene del sulfato cúprico, entonces ese 2 viene acá, ¿no?, está ahí. Tenemos después el cobre más 1, viene del yoduro cuproso, ese viene, su 2 viene ahí. Del yodo gaseoso, su coeficiente es 1, está ahí, 1. Y del sulfato de potasio que no hemos puesto, no ha participado en las semireacciones, ¿no? Muy bien, entonces ahí, esos serían los coeficientes encontrados. Ahora,
lo que estamos viendo es lo siguiente. La cantidad de yodos en la parte derecha, al introducir este número 2 acá, se ha aumentado 2 yodos más. Estamos poniendo aquí, ¿cuántos yodos en total? 2 yodos, y aquí del yodo gaseoso 2, 2 más 2 son 4 yodos. Pero en la parte izquierda solo tenemos 2 yodos, no hay donde más sumarle yodos, no hay otro reactivo donde esté el yodo. Es por eso que este 2 se tiene que modificar al número 4. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, en la parte derecha hemos puesto aquí un 2, que hace que los yodos sumen a 4 en total, ¿no? Aquí venía este yodo gaseoso 2, más 2 del yoduro cuproso, son 4 yodos. Y aquí se tiene que modificar por 4, porque no hay donde más ponerle yodo en la parte izquierda. Es por eso que se hace esa modificación, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un 4. Muy bien, ahora vamos a pasar a igualar la ecuación. Vamos a empezar por los metales, después por los no metales, después el hidrógeno y al final el oxígeno. Esa es la secuencia que utilizamos para que nos facilite la igualación. Entonces empezamos con los metales. Tenemos el potasio, 4 potasios, acá en la parte izquierda. En la parte derecha solo tenemos 2 potasios. Entonces acá le ponemos un número 2 que me va a permitir igualar los potasios. 2 por 2, 4. Todos los potasios están igualados, potasios y potasios. Ahora pasamos al siguiente metal, es el cobre. Tenemos 2 cobres en la parte izquierda y 2 cobres en la parte derecha. Ya hemos igualado al potasio y hemos igualado al cobre. No hay más metales. Ahora pasemos a igualar el yodo. 4 yodos en la parte izquierda y en la parte derecha vas a tener 2 por 1, 2 más 2 de acá, son los 4 yodos. Se han igualado los yodos. Después los azufres. 2 azufres en la parte izquierda y 2 azufres en la parte derecha, ¿no? Entonces los azufres están igualados. No hay hidrógenos en nuestra reacción. Vamos a pasar ahora al oxígeno. 2 por 4, 8 oxígenos en la parte izquierda, ¿no? 2 por 4, 8 oxígenos. Y en la parte derecha también tenemos 2 por 4, 8 oxígenos, ¿no? Entonces, de esa manera ya se ha igualado la ecuación química, que está ahí, ya más claramente. Tenemos 4 yoduros de potasio más 2 veces sulfatos de cobre, nos va a producir 2 yoduros cuprosos, más yodo gaseoso, más 2 sulfatos de potasio, ¿no? Entonces, ahí está igualada la ecuación química. Muy bien, entonces, eso se tendría que hacer, ¿no? Primero, igualar la ecuación química, porque con esa ecuación química vamos a trabajar y vamos a responder a todas las interrogantes planteadas que están acá. Entonces, vamos a empezar a determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Tenemos en primera instancia la masa de yoduro de potasio, 100 gramos, y tenemos los moles de sulfato cúprico, 1 mol. Entonces, ¿cuál de estos son los reactivos, como están viendo en la reacción? El yoduro de potasio es un reactivo y el sulfato cúprico es el otro reactivo. Entonces, vamos a ver si está alguno de ellos en exceso o tal vez pueden estar también en una relación estequiométrica. Ahora, vamos a hacer ese cálculo. Vamos a determinar la masa de yoduro de potasio que se requiere estequiométricamente. O sea, estequiométricamente, ¿cuánto se requiere de yoduro de potasio? Para determinar cuánto requerimos estequiométricamente de yoduro de potasio, vamos a partir de la masa del otro reactivo, o en este caso de los moles. Tenemos moles del otro reactivo. Tenemos 1 mol de sulfato cúprico. De ahí partimos. Vamos a escribir 1 mol de sulfato cúprico. Ahora nos vamos a la estequiometría de la reacción. ¿Cuánto a cuánto es la estequiometría entre el sulfato cúprico y el yoduro de potasio? Acá están, ¿no?, los coeficientes estequiométricos ya de la ecuación química igualada. 2 moles de sulfato cúprico reaccionan con 4 moles de yoduro de potasio. Esa relación estequiométrica utilizamos. 2 moles de sulfato cúprico reaccionan con 4 moles de yoduro de potasio. Vamos a eliminar acá los moles de sulfato cúprico. Tenemos los moles de yoduro de potasio. Estos moles de yoduro de potasio lo vamos a llevar a masa.
con su peso molecular del yoduro de potasio. Entonces necesitamos determinar el peso molecular del yoduro de potasio, para lo cual necesitamos el peso atómico del potasio y el peso atómico del yodo. Entonces se puede determinar esos pesos atómicos, podemos buscar en tablas periódicas o en el internet, el potasio 39 y el peso atómico del yodo. Entonces sacamos eso y sumamos los pesos atómicos y nos va a dar que el peso molecular va a ser 166. En un mol de yoduro de potasio van a existir 166 gramos de yoduro de potasio. Estos 166, vuelvo a recalcar, es el peso molecular del yoduro de potasio. Entonces los moles se van con los moles de yoduro de potasio y tenemos la masa estequiométrica que se requiere de yoduro de potasio. Hacemos el cálculo para ver cuánto se requieren. 332 nos da ese cálculo. Entonces, estequiométricamente se requieren 332 gramos de yoduro de potasio. Esta masa que se requiere estequiométricamente lo comparamos con la masa que se tiene a disposición. ¿Cuánto tenemos a disposición? Tenemos 100 gramos de yoduro de potasio. ¿Cuánto requerimos estequiométricamente? Requerimos 332 gramos de yoduro de potasio. O sea, la cantidad que se tiene a disposición es menor de la cantidad que se requiere estequiométricamente. Es por eso que este es el reactivo limitante, porque se encuentra en menor proporción estequiométricamente. O sea, como estamos viendo acá, se tiene a disposición 100 gramos, pero se requiere estequiométricamente 332 gramos. Entonces, ese va a ser el reactivo limitante. Acá está escrito eso precisamente, ¿no? Estequiométricamente se requiere 332 gramos de yoduro de potasio, pero solo se tienen a disposición 100 gramos de yoduro de potasio. Entonces, el yoduro de potasio es el reactivo limitante. Muy bien, ahora vamos a determinar cuántos, en este caso, moles tenemos de sulfato cúprico. Vamos a determinar cuántos moles de sulfato cúprico se requieren estequiométricamente. Entonces, los moles de sulfato cúprico que se requieren estequiométricamente. Entonces, partimos de la masa del otro reactivo. ¿Cuánto tenemos del otro reactivo? Tenemos 100 gramos de yoduro de potasio. Partimos de 100 gramos de yoduro de potasio. Estos 100 gramos de yoduro de potasio lo llevamos a moles con su peso molecular del yoduro de potasio, ¿no? Aquí hemos sacado el peso molecular del yoduro de potasio. En un mol de yoduro de potasio existen 166 gramos de yoduro de potasio, ¿no? En un mol de yoduro de potasio, 166 gramos, se van los gramos de yoduro de potasio. Ahora nos vamos a la ecuación estequiométrica. ¿Cuánto a cuánto es el yoduro de potasio con el sulfato cúprico? Aquí tenemos la ecuación química. 2 moles de sulfato cúprico reaccionan con 4 moles de yoduro de potasio. Entonces, eso se incorpora, el factor de conversión. 4 moles de yoduro de potasio van a reaccionar con 2 moles de sulfato cúprico. Entonces, los moles de yoduro de potasio se cancelan y lo dejamos en moles, porque nosotros tenemos como dato los moles de sulfato cúprico para poderlos comparar, ¿no? Entonces, ¿cuántos moles se requieren estequiométricamente de sulfato cúprico? Haciendo el cálculo respectivo es 0.3 moles. Esto comparamos con lo que tenemos a disposición. Estequiométricamente se requieren 0.3 moles de sulfato cúprico. Pero ¿cuántos se tienen a disposición? A disposición se tienen de sulfato cúprico 1 mol. O sea, tienes 1 mol de sulfato cúprico a disposición. Pero estequiométricamente requiere solo 0.3. Eso quiere decir que tienes por demás. Entonces, el sulfato cúprico es el reactivo en exceso porque está por demás de lo requerido estequiométricamente. Por esta razón, el sulfato cúprico es el reactivo en exceso. Entonces, ya hemos respondido a las interrogantes. Reactivo limitante de nuestro análisis es el yoduro de potasio.
Reactivo en exceso es el sulfato cúprico. Entonces ya están respondidos estas interrogantes. Ahora pasemos a responder las otras interrogantes que nos faltan del problema. Nos dice que cuánto se va a formar, ¿no?, de los productos de yoduro cuproso. Acá está el yoduro de cuproso en nuestra reacción. ¿Cuánto se va a formar de yoduro cuproso y cuánto se va a formar de yodo gaseoso? Esa es la interrogante, ¿no? Las interrogantes de las otras preguntas. Ahora, vamos a calcular estequiométricamente pues, cuánto se forma en nuestra reacción de yoduro cuproso y cuánto se forma de yodo gaseoso. Ahora, ¿a partir de qué masa vamos a hacer ese cálculo estequiométrico? Vamos a utilizar la masa de yoduro de potasio, o sea, vamos a utilizar estos 100 gramos de yoduro de potasio, o vamos a utilizar estos 1 moles de sulfato cúprico. ¿Con cuál de estas cantidades vamos a hacer nuestro cálculo estequiométrico? Sería la pregunta. La respuesta es, tienes que utilizar la cantidad, ya sea masa o moles, del reactivo limitante. Con ese tienes que hacer tu cálculo. ¿Cuál es nuestro reactivo limitante? Hemos determinado que nuestro reactivo limitante es el yoduro de potasio. Entonces, vamos a trabajar con estos 100 gramos de yoduro de potasio para determinar cuánto se va a producir de yoduro cuproso y cuánto se va a producir de yodo gaseoso, ¿no? Entonces, partimos de la masa de yoduro de potasio para calcular en primera instancia la masa de yoduro cuproso. Entonces, haz el cálculo con factores de conversión. Queremos determinar la masa de yoduro cuproso. Partimos de la masa del reactivo limitante, que son 100 gramos de yoduro de potasio. Esos gramos los llevamos a moles con su peso molecular. En 1 mol de yoduro de potasio tenemos 166 gramos de yoduro de potasio. Se van los gramos y tenemos los moles de yoduro de potasio. Queremos obtener la cantidad de sulfato cuproso a partir de esta masa o estos moles de yoduro de potasio. Entonces vamos a la ecuación estequiométrica. ¿Cuánto a cuánto reaccionan? Como vemos acá, la relación estequiométrica de yoduro de potasio a yoduro cuproso, esa es la relación estequiométrica. 4:2. 4 moles reaccionan de yoduro de potasio para formar 2 moles de yoduro cuproso. Esa relación estequiométrica utilizamos. Entonces estamos acá. Ponemos 4 moles de yoduro de potasio, reaccionan para formar 2 moles de yoduro cuproso. Entonces se van a eliminar los moles de yoduro de potasio. Tenemos los moles de yoduro cuproso. Ahora, como queremos la masa, estos moles los llevamos a masa con su peso molecular. Entonces necesitamos el peso molecular del yoduro cuproso. Entonces necesitamos los pesos atómicos del yodo y el peso atómico del cobre. Sumamos ambos pesos atómicos porque se tienen a 1 en su fórmula y tenemos el peso molecular del yoduro cuproso. Entonces, en 1 mol de yoduro cuproso vas a tener peso molecular estos 190.5 gramos de yoduro cuproso. Se van los moles y tenemos la masa de yoduro cuproso, ¿no? Y hacemos el cálculo respectivo y se van a formar 57.38 gramos de yoduro cuproso. Muy bien, una cosa parecida hacemos para calcular la masa del otro producto que queremos calcular. Nos dicen cuál es la masa de yodo gaseoso que se ha producido. Entonces, ¿cuál es la relación estequiométrica? La relación estequiométrica es entre nuestro reactivo limitante, el yoduro de potasio con el yodo gaseoso, es 4:1. Es la relación estequiométrica entre estos dos. 4 moles de yoduro de potasio van a reaccionar para formar 1 mol de yodo gaseoso. Esa relación estequiométrica vamos a utilizar. Y vamos a partir de la masa del reactivo limitante, de estos 100 gramos, para calcular esta masa de yodo gaseoso que se han producido. Entonces, vamos a calcular esa masa.
de yodo gaseoso. Vamos a partir de nuestra masa del reactivo limitante. Tenemos 100 gramos de yoduro de potasio. Esos gramos los llevamos a moles nuevamente con su peso molecular. En un mol de yoduro de potasio existen 166 gramos de yoduro de potasio. Ese es su peso molecular del yoduro de potasio. Se van los gramos de yoduro de potasio. Vamos a la ecuación estequiométrica para ir de los moles de yoduro de potasio a moles de yodo gaseoso. Aquí está la relación estequiométrica. 4 moles de yoduro de potasio reaccionan para formar un mol de yodo gaseoso. Esa es la relación estequiométrica que tenemos. 4 moles de yoduro de potasio reaccionan para formar un mol de yodo gaseoso. Y hemos pasado al producto. Entonces los moles de yoduro de potasio se cancelan. Hasta acá tenemos los moles de yodo gaseoso. Pero queremos la masa del yodo gaseoso. Entonces sacamos su peso molecular de este yodo. Multiplicamos 2 por el peso atómico del yodo. Entonces nos va a dar 254. Entonces, el peso molecular del yodo gaseoso va a ser 254. Eso quiere decir que en un mol de yodo gaseoso vas a tener 254 gramos de yodo gaseoso, ¿no? Se van los moles y tenemos la masa del yodo que se está produciendo, ¿no? Hacemos el cálculo respectivo y tenemos 38.25 gramos de yodo gaseoso que se han producido, ¿no? Y con esto hemos dado respuesta a todas las interrogantes planteadas.